Elena compró todo lo que su escasa fortuna le permitía aquel día. No compraba objetos, ni tierras, ni ganado. En el fondo de su alma desgarrada, lo que realmente quería comprar era una vida que se le había negado. Quería a los niños que nunca tuvo. Quería el amor que se le había escapado entre los dedos como arena seca. Pero el destino, con su ironía cruel, le trajo algo muy distinto. Él vino con las heridas abiertas que nadie más había querido ver. Un hombre solitario, marcado por un dolor antiguo y un pasado que pesaba más que las cadenas de hierro que arrastraba. Amaru, un guerrero de mirada opaca, esculpido por la tragedia. ¿Pero qué sucedió realmente después de aquella infame subasta? Nadie estaba listo para la verdad, ni ella, en su desesperada soledad, ni él, en su mutismo absoluto, ni tú, que lees esto ahora. Si alguna vez has sentido que el destino te juega cartas imposibles, presta atención, porque esta historia está forjada en el fuego de la resiliencia y el silencio. Aquí, cada palabra está diseñada para golpear directo en el centro del pecho. El calor aquel día era insoportable, un manto de plomo y polvo que asfixiaba la voluntad al final de la jornada. El sol caía a plomo sobre los techos de zinc, haciendo vibrar el aire. La aldea bullía, llena de gente curiosa y morbosa, apiñada como buitres esperando la carroña. Parecía una fiesta patronal, con sus colores y ruidos, con vendedores de empanadas y niños corriendo. Pero no era una celebración, era algo mucho más oscuro, un ritual antiguo y perverso. Fue el día de la subasta de los hombres, la venta pública de seres humanos que habían sido capturados en los confines de la selva, venidos de guerras olvidadas en la frontera, o simplemente recogidos como desechos en las esquinas de carreteras polvorientas, donde la humanidad pierde su nombre y su dignidad. Estaban allí, en una tarima de madera podrida, encadenados, húmedos por el sudor y la fiebre, cansados hasta la médula. Todos permanecían en un silencio sepulcral, con la dignidad rota, mirando el suelo para no ver la vergüenza en los ojos de los compradores. Elena caminaba entre la multitud con una máscara de seguridad, el rostro indignado para ocultar el temblor incontrolable de sus manos. Dentro de ella, el miedo era un animal vivo que le devoraba las entrañas. Ella había reunido los últimos ahorros que su madre le dejó antes de morir. Monedas guardadas en un pañuelo viejo bajo el colchón, impregnadas de olor a lavanda y tristeza. Era poco para el mundo, una miseria para los ricos hacendados, pero era todo lo que tenía. No tenía un plan. No sabía qué haría después de levantar la mano. Solo sabía una verdad absoluta y aterradora. No podía seguir viviendo sola en este mundo cruel. Un mundo que siempre la señalaba con el dedo acusador por ser la mujer sin descendencia, la rama seca del árbol genealógico. Miren quién viene ahí. Es la estéril. Es Elena, gritaba una mujer desde el otro lado de la cerca de madera, escupiendo las palabras con veneno mientras limpiaba frijoles. ¿Vienes a comprar al hijo que tu vientre seco no pudo darte?, se reía otra, con esa risa cruel que solo nace de la ignorancia y la maldad, brillando en sus ojos como cuchillos. Elena fingía no escuchar. Mantenía la vista al frente, clavada en el horizonte, como siempre lo hacía. Ya no dolía de la misma manera. O tal vez, el dolor se había vuelto tan constante, tan parte de su piel, que simplemente había dejado de sentirlo como algo ajeno. El subastador, un hombre de dientes de oro y sudor rancio, se levantó sobre el estrado y gritó para acallar el murmullo. «Atención, gente de bien, atención caballeros y damas, aquí les traigo una pieza única. Un hombre fuerte y obediente, un guerrero de raza pura, silencioso como una piedra de río y resistente como el roble. ¿Quién dará más por esta bestia de carga? Miren esos brazos, miren esa espalda». Un silencio extraño, casi eléctrico, descendió sobre la plaza. Ese mismo guerrero,
encadenado por la cintura y los tobillos. Estaba cubierto de sangre seca y polvo. Su piel tenía el color de la tierra fértil del Amazonas. Tenía el cabello largo y oscuro, cayendo como una noche sin luna sobre sus hombros tensos. Y sus ojos parecían guardar miles de historias, tragedias de civilizaciones enteras, incendios y huidas. Pero sus labios estaban sellados con una determinación de acero. No respondió a los insultos, no pidió clemencia, no buscó compasión, solo miraba, atravesando a la multitud sin verla, como si estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Nadie se atrevía a acercarse. Había una energía en él, algo vibrante y peligroso, como un jaguar acorralado. «Ese hombre es muy extraño», murmuró un granjero cercano, retrocediendo un paso y escupiendo tabaco al suelo. «Tiene la mirada de la locura o de la muerte. No vale la pena el riesgo. Se te morirá de tristeza o te matará mientras duermes». Elena sintió un escalofrío, pero no era de miedo, sino de un reconocimiento visceral. En ese silencio abismal había algo que ella conocía íntimamente. El dolor que no grita, el dolor que se traga y se endurece como un diamante en el pecho. Ella levantó la mano, temblando pero firme, desafiando a todo el pueblo. «Yo lo compro». La gente estalló en carcajadas. La risa colectiva fue más fuerte que el tintineo de las cadenas. Una ola de burla la golpeó. «¿Qué? ¿Elena comprando un macho? ¿Qué vas a hacer con él, mujer? ¿Vas a jugar a la casita? ¿Vas a intentar educarlo como al hijo que nunca tendrás?» No respondió. Su dignidad era su única armadura. Caminó hacia el estrado, ignorando las miradas lascivas y las bromas soeces. Pagó el dinero. Firmó un papel arrugado con tinta barata y tomó la cuerda que ataba a Amaru. El hombre no resistió. Caminó junto a ella, no como un prisionero, sino como una sombra, parte del paisaje, indiferente a su propio destino. Solo miraba a la tierra, contando los pasos hacia ningún lugar. Cuando llegaron a su simple caserío, una estructura modesta de madera y adobe donde ella vivía sus días grises, al final del camino de tierra, Elena soltó las cuerdas con manos torpes. El metal cayó al suelo con un ruido sordo que resonó en el patio vacío. «¿Puedo entrar aquí?», preguntó ella al aire, no sabiendo si hablaba con él o con los fantasmas de su casa. «No hay rejas aquí», dijo, tratando de que su voz no sonara nerviosa, de no mostrar el pánico de tener a un extraño, un hombre enorme y desconocido, en su santuario. Amaru entró. Su presencia llenó el espacio de inmediato. Se quedó plantado en la mitad de la habitación principal, rodeado por las paredes de tierra y el suelo de madera gastada. No miró a los lados curioseando. No tocó los tapetes bordados ni los cuadros de santos. Solo estaba allí. Existía en el espacio como una estatua, esperando órdenes o esperando la muerte. «Me llamo Elena». Silencio. Él ni siquiera parpadeó. «Lo sé. Todo esto parece raro. Una locura. Probablemente pienses que estoy demente». Ella respiró profundamente, intentando calmar el latido frenético de su corazón que golpeaba contra sus costillas. «No te compré para dañarte. No busco un esclavo. Quería una familia. O al menos, la ilusión de que no soy la única alma en pena en este mundo». Silencio absoluto. Solo el zumbido de una mosca y el crujido de la madera vieja rompían la quietud. «No puedo tener hijos. Todos en el pueblo lo saben. Se burlan de ello en las plazas y en la iglesia. Fui a visitar a los curanderos del monte. Recé a los santos hasta que mis rodillas sangraron. Visité a los médicos caros en la ciudad, que me miraron con lástima. Nada ayudó. Mi vientre es un desierto, dicen. Pero todavía quiero una familia. No sé si es demasiado pedir a Dios o al diablo». Por primera vez, Amaru levantó la vista y la miró de verdad. No con el miedo de la presa ni el enojo del guerrero, sino con una curiosidad insondable, algo que ella no podía explicar. Parecía que,
A través de sus propias grietas, él veía otra alma herida reflejada en ella. Vio la soledad en los ojos de ella, tan profunda como la suya. ¿Puedo cocinar? Hay una hamaca en la habitación trasera. Si quieres irte, la puerta está abierta. Puedes correr al monte, nadie te seguirá. Pero si quieres quedarte, solo quédate. No te pediré más. Solo no me hagas daño. Él se acercó a la ventana, moviéndose con una gracia felina que contradecía su tamaño y sus heridas. Tocó con cuidado la tabla de madera del marco, como si reconociera la textura del árbol, como si saludara a un viejo amigo. Luego se volvió y se sentó en el suelo, cruzando las piernas en posición de loto. Elena se asustó por un instante ante el movimiento brusco. Luego se refugió en la rutina, su única ancla. Fue a la cocina. Puso agua al fuego. El sonido del hervor la tranquilizó. Cortó algunos trozos de yuca. Preparó café fuerte. Hizo lo que ella sabía hacer mejor: cuidar. Continuó sin hablar, dejando que el aroma de la comida llenara el vacío entre ellos. Luego le trajo un plato humeante. Él lo tomó con ambas manos. Comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último, como si llevara días o semanas sin probar comida caliente. No le habló, pero la miró a los ojos antes de devolver el plato vacío. La mirada no expresaba ni disculpas serviles ni agradecimientos exagerados. Simplemente la reconoció. Fue una mirada de igual a igual, como si le dijera: yo también estoy intentando no romperme en 1000 pedazos hoy. En esa primera noche, Elena casi no durmió. Cerró la puerta de su cuarto con llave. Avergonzada de su desconfianza, escuchaba cada paso, cada crujido de la madera, cada suspiro del viento nocturno. Amaru dormía en el suelo de la sala, rechazando la hamaca. Llegaba con unas viejas sandalias de cuero que él mismo había comenzado a desmantelar. No pedía nada, no tomaba nada. Simplemente dormía con los ojos entreabiertos, como un animal salvaje, siempre listo para correr o pelear, perseguido por pesadillas que Elena no podía imaginar. En la mañana, con la primera luz del alba pintando de gris el mundo, cuando ella salió de su cuarto, vio que él ya estaba despierto, sentado en el suelo, en silencio, sin esperar instrucciones. Cortaba las suelas de las sandalias con un pequeño cuchillo oxidado que había sacado de quién sabe dónde. ¿Por qué haces eso?, preguntó ella sorprendida, temiendo por un momento el brillo del metal. ¿Vas a irte descalzo? Él solo inclinó la cabeza levemente. La miró fijamente y siguió cortando, destruyendo lo único que protegía sus pies del camino. Como si le dijera: no necesito zapatos, porque no voy a correr. Confía en mí. Ella lo miró por un tiempo, fascinada por la destreza de sus manos callosas. Luego empezó a ocuparse de las vacas. Intentó actuar como siempre, seguir su rutina de ordeño y limpieza. Pero algo dentro de ella había cambiado. Un engranaje oxidado empezaba a moverse. Era una mezcla de miedo, dudas y, peligrosamente, esperanza. Al caer la tarde, cuando el cielo se tiñó de un rojo violento y hermoso, presagiando el fin del día, ella notó que él había plantado algo en los alrededores del patio, removiendo la tierra dura con sus propias manos y un palo afilado. Las semillas estaban enterradas con precisión geométrica, cada montículo marcado con un pequeño trozo de piel de las sandalias o una piedra de otro color. ¿Qué es eso?, preguntó ella, señalando la tierra removida. Él no respondió con palabras. Solo miró a la tierra, luego al cielo buscando nubes, y finalmente a ella. Y en ese silencio cargado de significado, Elena entendió algo profundo. Tal vez, solo tal vez, este hombre inocente no solo traía dolor y guerra en su interior, sino que traía raíces. Y donde hay raíces, allí puede crecer la vida, incluso en un desierto emocional como el suyo, si esta historia está resonando en tu interior.
Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo sientes esta emoción. Quiero saber cuán lejos llega este latido. El siguiente día amaneció con un cielo rojo sangre, presagio de un calor infernal, pero sin promesa de lluvia. Elena se despertó antes que el gallo. Como era su costumbre, puso el agua al fuego, se lavó la cara con un paño húmedo y miró hacia el rincón de la sala. Amaru aún estaba allí, de espaldas a ella, mirando a la tierra a través de la ventana, silencioso, fuerte, inmóvil como una estatua viva tallada en caoba antigua. Ella salió tranquila, ajustándose el chal sobre los hombros. ¿Hay café?, dijo ella al aire, señalando la mesa con un gesto tímido. Amaru entró lentamente a la cocina, sin rozar las paredes, ocupando el espacio sin invadirlo. Tomó un vaso de barro y bebió silenciosamente. Ese simple acto de compartir el espacio, el vapor del café uniendo sus respiraciones, emocionó a Elena, más que si hubiera recitado un poema de amor. Necesitaba decirle algo, romper el muro de hielo. No sé tu nombre. Me llamo Elena. Te lo dije ayer, ¿verdad? Simplemente pensé que tal vez ahora quieras decir algo. Silencio. Solo el ruido del viento colándose por las rendijas y el canto lejano de un pájaro. Si no quieres hablar, está bien. No te obligaré. No te compré para eso. Solo... Ella se calló, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía tragar. Solo quería que alguien estuviera cerca. Alguien que no grite, que no me juzgue y que no se ría de mi desgracia. Él la miró con una tranquilidad inquietante, sin acusación en sus ojos oscuros. Luego, asintió lentamente con la cabeza. Un movimiento casi imperceptible, como si dijera que lo entendía, que él también conocía el peso del juicio ajeno, el peso de ser un paria. Elena respiró profundamente, soltando aire que no sabía que retenía desde hacía años. No necesitas regalarme un hijo. Sé que no puedo tenerlos. No sé por qué dije eso ayer en la subasta. Era una cabeza rota, la desesperación hablando por mí. Solo quería creer que aún había tiempo, que no estaba todo perdido. Ella sonrió con una tristeza infinita. Con cuidado, le puso otro vaso en la mesa. Luego, le indicó la tierra en el jardín donde él había plantado las semillas misteriosas y tocó su propio pecho. Elena se asomó, curiosa. ¿Lo plantaste para ti? Lentamente, él negó con la cabeza. ¿Para mí? Él asintió con gravedad. Ella se quedó en silencio por unos segundos, sintiendo una presión en el pecho que amenazaba con desbordarse en lágrimas. No era un gesto de servidumbre, era una ofrenda. Era su modo de decir, estoy aquí, estoy contigo en este naufragio, vamos a cultivar algo juntos. Gracias, le dijo ella, con la voz quebrada. Ese día, Amaru trabajó toda la mañana bajo el sol abrasador. Cortaba la maleza que había invadido el patio durante años. Limpiaba los surcos. Plantaba más semillas que había guardado en sus bolsillos como tesoros. Lo hacía sin decir ni una palabra, pero con una atención meticulosa, casi religiosa. Y después de cada tarea terminada, la miraba a ella, como si le preguntara por su permiso o le dijera, «No estás sola, compañera». La vecina curiosa, doña Clara, la mayor chismosa de la región, se acercó al cerco con la excusa de pedir unos huevos, estirando el cuello como una gallina buscando gusanos. «Ay, Elena, ahora tienes un asistente de lujo, ¿eh?», dijo con una sonrisa socarrona, llena de malicia. «No sabía que te gustaban los salvajes. Dicen que son peligrosos». Elena solo sonrió con frialdad, sin dejar de barrer el porche. No estaba dispuesta a entrar en la discusión, ni a alimentar los chismes del pueblo. «Tiene un buen lomo para el trabajo, ¿sabes? Si hubiera sabido que era tan útil». «Yo también habría levantado la mano en la subasta», dijo doña Clara, riendo de su propia broma vulgar. «¿Y el indio te mira? ¿O es ciego también como mudo?» «Solo lo miré yo, doña Clara.
Y eso fue suficiente para ver que es más humano que muchos cristianos de por aquí que van a misa todos los domingos. La señora Clara se ofendió. Murmuró algo por lo bajo sobre brujería y indecencia, y se fue rápidamente. Después, cuando el sol empezó a descender y el calor daba tregua, Elena tomó 2 platos. Sirvió arroz con frijoles y carne seca. «Descansa aquí», le dijo a Amaru. Se sentaron en el escalón de la entrada. Viendo caer la tarde, comieron lentamente, sin hablar, mirando cómo las sombras se alargaban sobre la tierra recién trabajada. «¿Tienes familia?», preguntó ella de repente, rompiendo el pacto de silencio, incapaz de contener la curiosidad. Él dejó de comer, la cuchara suspendida en el aire. Después, lentamente, bajó la cabeza, pero en ese movimiento había un dolor escondido, una herida que sangraba hacia adentro. No era simplemente que no tenía familia, era que ya no la tenía más. Había un vacío donde antes hubo vida. Elena entendió, porque ella vivía en ese mismo vacío. «Yo tampoco tengo», dijo ella, mezclando con la cuchara en el plato para no llorar. «Papá murió cuando yo era pequeña. Mamá se preocupó por mí tanto como pudo hasta que el cáncer se la llevó. Ella me enseñó a tejer, a plantar, a cuidar el hogar. Cuando le dije que los médicos confirmaron que no podía tener hijos, ella lloró más que yo». Elena sonrió triste al recuerdo. Pensaba que, si estuviera viva, me apoyaría en la locura de comprar a un hombre para no morir sola. Puede ser que ella entendiera mi soledad mejor que nadie. Amaru solo observaba, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban atentos, cálidos como brasas bajo la ceniza. Él no hablaba, pero parecía que escuchaba todo no con los oídos, sino con el corazón. Después de la cena, ella se preparó para limpiar la mesa y le preguntó: «¿Quieres dormir hoy en la cama? Es más blanda que el suelo. Te dolerá la espalda». Él movió la cabeza negativamente. «Puedes dormir en la cama, si quieres. Nadie te juzgará aquí. Es mi casa y hago lo que quiero». De nuevo, negó. Su penitencia era el suelo, su conexión con la tierra. Ella no insistió. Llegó a la pared, donde él había acomodado sus pocas cosas, y le dejó una manta larga de lana. Antes de apagar la lámpara de aceite, ella le preguntó con timidez: «¿Puedo llamarte de alguna forma? No me gusta decirte tú». Él no habló. Tomó un trozo de carbón del fogón y dibujó en el suelo de madera la palabra: Amaru. Elena sonrió, probando el nombre en sus labios. Amaru. Es un nombre hermoso. Suena a fuerza, a serpiente sagrada y a tormenta. Él la miró y fue la primera vez que respondió con una sonrisa, pequeña, apenas una curva en los labios, pero sincera, como si ese momento fuera el primer puente en algo que aún no sabían que estaban construyendo. Ella apagó la luz y durmió con menos peso en su corazón, incluso sin palabras. Estaba cerca, y eso ya era mucho. Si este personaje te tocó de alguna forma, escríbeme una palabra, el mismo mañana. Elena se despertó con un sonido extraño, rítmico, proveniente de afuera. Se levantó, se puso las sandalias y salió al fresco de la madrugada. Amaru estaba con el torso desnudo, brillando de sudor, cortando los restos de maleza cerca del establo. Trabajaba sin hablar y duro, como si cada golpe de machete fuera parte de un ritual sagrado para limpiar la tierra y su propia alma. Ella miró por un tiempo, oculta en la sombra. Parecía que él era una extensión de la tierra misma. Sus piernas y pies se aferraban al suelo con respeto. El sol naciente hacía brillar el bronce de su piel cicatrizada. Y en un instante, Elena sintió que veía algo sagrado, algo antiguo y poderoso que había llegado a su vida por accidente. Fue a la cocina, sirvió café fuerte y le llevó una taza. «Ten», dijo, acercándose. Él detuvo el trabajo, tomó la taza con las dos manos,
ahuecándolas, e inclinó la cabeza en señal de agradecimiento profundo. Luego se sentó bajo la sombra del árbol de papaya y bebió lentamente. Elena se sentó en la escalera y compartieron el silencio que no presionaba, sino que calentaba. Alrededor de las 9 de la mañana, ella decidió ir a la tienda del pueblo. Tenía que comprar sal y limón, pero en el fondo quería algo más. Quería desafiar al mundo. Quería que los habitantes de la aldea vieran que ella no tenía miedo, que estaba cerca de alguien. «Vamos», le dijo. Amaru iba un poco atrás, no como un sirviente ni como un marido, sino como un guardián silencioso, una sombra protectora. Pero cuando llegaron a la plaza principal, los ojos de todos se clavaron en ellos como agujas. Algunas mujeres dejaron de barrer las aceras. El grupo de hombres dejó de jugar a las cartas en la taberna. Todos miraban y murmuraban: «Todavía está con él», dijo una vieja beata santiguándose. «Dicen que es un salvaje, un asesino que escapó de la guerra, una mujer estéril y un indio mudo. Parecen un circo de fenómenos». Elena fingía no escuchar, pero cada palabra era un latigazo. Su rostro estaba rojo, de vergüenza y rabia, pero mantuvo la cabeza alta. Entró en la tienda con dignidad imperial. Compró lo necesario. Pagó exactamente contando las monedas una a una. Y al salir, se encontró de frente con la señora Inés, la matriarca del chisme local, bloqueando la puerta. «Elena, ¿puedo preguntarte? ¿De verdad te lo compraste para eso? ¿Para qué?» «¿Inés?» Elena la miró a los ojos, desafiante. «Ya sabes, para tener un hombre en casa, para calentar la cama». «Lo compré porque quería a alguien cerca que no me juzgara como tú, Inés. Porque su silencio vale más que todas tus palabras venenosas». Inés se quedó boquiabierta, ofendida. No esperaba esa respuesta de la mansa Elena. Afuera de la tienda, Amaru todavía estaba donde Elena lo dejó, inmóvil como una roca, pero su postura había cambiado. Estaba tenso, listo para saltar si alguien la tocaba. Regresaron a casa bajo el sol del mediodía, sintiendo las miradas clavadas en sus espaldas como cuchillos. Cuando llegaron, Elena se derrumbó en una silla. La ropa se le pegaba al cuerpo. Sentía la sangre bullir, el alma rota por la crueldad de su propia gente. Amaru no se fue al jardín. Su mirada estaba atrapada en ella, como si cada palabra que ella no decía agitara el hilo de su propio viejo dolor. «Fui a la clínica hace años», confesó ella de repente, hablando al vacío, llorando sin lágrimas. «Allí descubrieron que mi útero estaba seco, que yo no podía dar vida». Ella sonrió triste, una mueca dolorosa. «Y todo esto sin que nadie me preguntara una vez si yo quería esto, si podía soportarlo. Me condenaron a la soledad por un defecto de fábrica». Amaru se levantó, se acercó a ella y se arrodilló a sus pies. Elena se volvió, sorprendida. «No me mires así, no quiero lástima». Él levantó lentamente la cabeza. Tocó la tierra del piso con la mano. Luego se tocó el pecho a sí mismo. Y luego señaló el corazón de ella. Luego tomó el trozo de carbón y escribió en la mesa de madera tosca: «¿Has sobrevivido?». Ella leyó la pregunta y rompió a llorar. Lloró sin hablar, lágrimas gruesas que salieron de años de contención. Amaru no intentó calmarla con falsas promesas. No habló. Simplemente se quedó a sus pies, una presencia sólida en medio de su tormenta. Estaba cerca. Esa noche, ella no cerró la puerta de su habitación. Él no durmió afuera. Durmieron separados, pero en la misma habitación, sin prisa ni promesas carnales, solo con la seguridad de que esa noche, dos piezas rotas del universo habían decidido quedarse juntas para no perderse. La próxima mañana, el sol quemaba a través de la ventana. Elena se despertó primera. Vio que Amaru todavía dormía con su cara tranquila.
por primera vez sin la tensión de la guerra en los brazos. Ella se levantó lentamente, preparó café y observó cómo hervía el agua. Pensando en la extraña intimidad que compartían, cuando él se despertó, ella ya estaba en el umbral de la puerta, mirando al jardín floreciente. Hay personas que piensan que solo los que paren hijos son madres, dijo ella sin volverse. Pero creo que ser madre es algo diferente. Es aceptar, cuidar, mantener la luz encendida en la oscuridad para otro. Él se acercó lentamente por detrás y le puso una mano suave, callosa y enorme, en el hombro. ¿Tuviste hijos?, preguntó ella, con un hilo de voz, temiendo la respuesta. Él se tensó, retiró la mano. ¿Cuántos? Él levantó 2 dedos y luego bajó la mano para indicar una altura pequeña. Eran niños. Él dibujó en la tierra los números 5 y 7, las edades. Elena sintió como si el núcleo de su garganta se volviera piedra. ¿Y su madre? Él bajó los ojos, tocó la tierra. Luego señaló al cielo. Muerta. Elena entendió la magnitud de su tragedia. Todo está perdido para ti también. Ya sé lo que significa perder. Incluso sin decirle adiós, susurró ella. Amaru tomó un puñado de tierra y se lo extendió como un regalo sagrado. Ella miró sin entender. Él indicó el jardín exuberante que había creado en días. Luego dibujó un pequeño círculo con una cruz adentro en el suelo. «Nuevo nombre», escribió. «¿Nombre para quién?», él tocó el pecho de Elena. Ella se estremeció. «Ya tengo un nombre. Soy Elena la estéril». Pero él borró eso y dibujó de nuevo un sol naciendo. «¿Un nuevo nombre para mí?». Elena miró la tierra en la mano de él, luego su cara marcada por cicatrices, y entendió. Quizás aquí, en este jardín, ella podría nacer de nuevo, no como la mujer seca, sino como la cuidadora, incluso estéril, incluso herida, incluso olvidada por todos. Quizás, dijo ella, si este secreto te ha tocado alguna vez, escribe una palabra, secreto. El día empezó tranquilo, pero nubes oscuras y pesadas llegaban del horizonte. Elena salió al porche y vio a Amaru sentado de espaldas en el jardín, frente a un pequeño círculo de piedras blancas que él había colocado hacía unos días con meticulosidad geométrica. Estuvo allí por mucho tiempo, inmóvil, mirando a la tierra como si viera algo que nadie más podía ver, hablando con los muertos. Ella se acercó lentamente, respetando su espacio. ¿Piensas en ellos cada día? Él asintió sin detenerse, con la vista fija en las piedras. Elena se sentó cerca, sintiendo el peso de su dolor. ¿Quieres decirme cómo fue? Él respiró profundo, un sonido rasgado, y llevó su mano por la tierra, alisando la superficie como si limpiara el pasado. Luego dibujó palabras con los dedos, trazos violentos, llega, fuego, sangre. Ella se acercó más, sintiendo el horror. ¿Ataque a tu aldea? Él asintió de nuevo, con los ojos cerrados. ¿Cuántos eran? Amaru levantó 3 dedos. Luego abrió la mano completa. 5. Muchos. Hizo con los dedos el símbolo de fuego crepitando. Luego señaló hacia arriba, como si todo el mundo se hubiera incendiado. Elena sintió que el frío le subía por la espalda a pesar del calor. ¿Lo viste? Él bajó los ojos, avergonzado de estar vivo. Luego escribió lentamente. Escondí a los niños. Fui a pelear. Cerró los ojos con fuerza. La respiración se le agitó. Escribió más fuerte, rompiendo la tierra. Volví. Silencio. Los niños, él negó con la cabeza lentamente. No estaban... Se los habían llevado o habían desaparecido en el humo. Elena quedó sin habla, mirando en la misma dirección que él. No soy madre, Amaru, y nunca lo seré. Pero si tuviera 2 hijos y los perdiera de esa forma, no creo que podría seguir respirando. Él la miró de verdad, con una intensidad que quemaba.
parecía preguntar, ¿crees que estoy realmente aquí? Soy un fantasma. Ella continuó, con voz firme. Creía que yo cargaba el peso del mundo porque no puedo dar vida. Pero tú la tenías y te la arrancaron, y todavía estás aquí, plantando flores. Él dibujó en la tierra un gesto de cerrar algo. Elena se asomó. ¿Cómo? Escribió. Nadie los enterró por su nombre. Entonces Elena entendió las semillas que él plantaba con tanta devoción, esas piedras blancas, los símbolos. No era agricultura, era un cementerio de amor, una forma de dar nombre a lo que el mundo intentó borrar. ¿Te acuerdas de sus nombres? Él asintió. Tomó el carbón y escribió en una tabla de madera, Ical y Nelly. Elena lo leyó en voz alta, probando la sonoridad. Ical y Nelly. ¡Qué hermosos nombres! Él miró al cielo, luego a la pequeña casa que él cuidaba. Ellos merecen más, dijo ella decidida. Merecen un lugar real, con flores, canto de pájaros, con respeto. No solo un recuerdo en tu cabeza. Ese día. Elena fue al bosque y volvió con semillas de flores amarillas silvestres. Plantaron juntos cerca del círculo de piedras. Encima colocaron piedras de río blancas y limpias, y Elena talló los nombres en una placa de madera noble que barnizó con aceite. Eres un hombre no roto. Amaru, dijo Elena cuando terminaron. Él la miró con desconfianza. Eres el padre que aman, dijo ella. Incluso si nadie los ve, eres su memoria viva. Cuando ella dijo eso, él bajó la cabeza y, por segunda vez, una lágrima solitaria rodó por su mejilla de piedra. Esta vez no por el dolor, sino por la tranquilidad de ser comprendido. Si el amor a los niños, incluso a los que ya no existen, tocó tu corazón, escribe, niños. La mañana siguiente trajo un calor sofocante. Elena lavaba ropa en una batea de piedra y Amaru cortaba leña. Todo parecía normal hasta que él apareció con un machete en la mano y una mochila vieja al hombro. Le indicó la ruta que bajaba hacia el río y se adentraba en el bosque prohibido. Le puso la mano en el hombro a ella, invitándola. Quería que fuera con él. ¿A dónde vamos? Él señaló el bosque profundo. Elena se secó las manos. Sintió un vuelco en el estómago, pero lo siguió. La ruta era estrecha. Bajaba entre piedras resbaladizas y árboles gigantescos que tapaban el sol. Amaru caminaba con el machete abriendo paso, cuidando cada paso de ella. Cruzaron el río haciendo equilibrio sobre un tronco caído. Del otro lado, la selva era densa, oscura, pero pronto se abrió un claro. En el medio, devorada por la vegetación, había una cabaña en ruinas, cubierta de lianas y olvido. Elena se detuvo. ¿Viviste aquí?, susurró. Amaru asintió. Entró primero, apartando las telarañas, y la invitó a pasar. Dentro olía a tierra seca, a tiempo detenido y a tristeza antigua. En el suelo había juguetes de madera tallada a mano, un pequeño tambor roto y una muñeca de trapo sucia. Elena se llevó la mano a la boca. «Son sus cosas». Amaru se arrodilló y tocó cada objeto con reverencia. Luego señaló unos dibujos en las paredes, hechos con carbón y tiza. Manos pequeñas, soles grandes, y figuras de palitos, 2 niños, una mujer y un hombre alto con una lanza. «Aquí vivieron», murmuró Elena. «¿Por qué me trajiste a este lugar de fantasmas?» Él la miró y dijo con gestos, «No quiero esconderme más». Pasaron el resto del día limpiando la cabaña, no para habitarla, sino para honrarla. Sacaron la basura, barrieron el polvo de años. Elena colgó los dibujos mejor. Antes de irse, Elena escribió en el marco de la puerta con su navaja, «Hogar de Ical y Nelly». Amaru tocó la madera y respiró profundo. Había compartido su santuario. Si esta cabaña te provocó sentimientos difíciles de describir, escribe «la cabaña». Al regresar a casa, ya cayendo la noche, Elena escuchó un clic suave en la veranda. Pensó que era el viento, pero al acercarse con la lámpara, vio algo que le heló la sangre.
En las escaleras, acurrucada, sucia y temblando, había una niña. Tendría unos 7 años, muy delgada, con el cabello negro enmarañado cubriéndole la cara. En su pierna había una herida fea, un corte infectado. Elena se arrodilló de inmediato. «¿Hola? ¿Estás herida, pequeña?» La niña no respondió. Solo abrió unos ojos enormes, llenos de terror absoluto. No emitía sonido alguno. «¿Dónde está tu mamá?» Silencio. Amaru salió de la casa. Vio a la niña y se detuvo en seco. Su rostro se transformó. Se agachó lentamente, haciéndose pequeño, y extendió la mano. La niña retrocedió un poco, pero luego, viendo algo en los ojos de Amaru, se quedó quieta. «Está asustada», dijo Elena. «Trae agua caliente y vendas». La curaron en la cocina. La niña no emitió ni un gemido mientras Elena limpiaba la herida, aunque debía dolerle el infierno. Era muda, o el trauma le había robado la voz. «La llamaremos Alma», dijo Elena suavemente, «porque tiene unos ojos que te ven el alma». Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, 3 hombres a caballo llegaron al cerco, liderados por don Rogelio, el terrateniente más temido de la región, un hombre gordo y cruel que creía ser dueño de todo lo que pisaba. «Sabemos que la tienes», gritó Rogelio, golpeando su fusta contra la bota. «Esa mocosa es propiedad de la hacienda. Es hija de una de mis sirvientas que huyó. ¡Devuélvela!». Elena salió al porche, con Amaru a su lado. «Aquí no hay propiedades, don Rogelio. Aquí hay personas. La niña está herida y se queda». «¿Tú? Mujer inútil», escupió él. «Y veo que tienes al indio ese. Dicen que su toque hace crecer las plantas. Es brujería. Esa tierra es mía por derecho. Y todo lo que hay en ella». Amaru dio 2 pasos al frente. No tenía armas, pero su presencia era letal. Rogelio, cobarde en el fondo, hizo retroceder su caballo. «Volveremos», amenazó. «Y cuando volvamos, quemaremos este nido de ratas». Capítulo 7. La tormenta y la sangre. Esa noche, Amaru fortificó la casa. No era la primera vez que se preparaba para un asedio. Creó trampas simples en el perímetro con cuerdas y madera. Elena afiló su viejo cuchillo de cocina. Nadie durmió. La lluvia comenzó a caer a medianoche. Una tormenta furiosa que golpeaba el techo como piedras. A las 3 de la mañana llegaron. Sombras en la lluvia. Rogelio y 2 matones borrachos. «Salgan o quemamos todo», dispararon al aire. El estruendo del arma de fuego rompió la noche. Amaru salió a la lluvia como un fantasma. Uno de los hombres apuntó a Elena, que estaba en la puerta protegiendo a Alma. «¡No!», gritó Elena. El disparo sonó, pero Amaru fue más rápido. Lanzó una piedra con precisión mortal que golpeó la mano del pistolero. El arma cayó al barro. Entonces se desató el caos. Amaru peleó como el guerrero que había sido, una danza de violencia y barro. Desarmó a uno, golpeó al otro. Elena, impulsada por una furia desconocida, salió con el cuchillo y se paró frente a Rogelio, que había caído de su caballo. «¡Vete!», gritó ella, con el cuchillo en la garganta del hombre poderoso. «Vete y no vuelvas nunca». Rogelio, aterrorizado al ver a la mujer débil convertida en una furia, y a sus hombres derrotados por un solo indio, huyó en la oscuridad, arrastrándose por el lodo. Amaru cayó de rodillas, respirando con dificultad, la lluvia lavando la sangre de sus nudillos. Elena corrió hacia él y lo abrazó bajo el diluvio. «¿Estás vivo?», él asintió, agotado. Alma salió al porche y, por primera vez, corrió hacia ellos y se aferró a la pierna de Elena. Esa noche, bajo la lluvia, nacieron como familia. Si este conflicto aceleró tu corazón, escribe conflicto. Capítulo 8. Justicia y resurrección. Al día siguiente, llegó la policía. Don Rogelio tenía influencias. «Arresten al salvaje», ordenó el comisario. «Intento de homicidio a un ciudadano respetable». Se llevaron a Amaru encadenado de nuevo. Elena gritó:
Luchó, pero no pudo detenerlos. La aldea miraba en silencio, pero algo había cambiado. Elena ya no era la mujer invisible. «Él nos protegió», gritó en la plaza. Protegió a una niña de un monstruo. Fue de puerta en puerta. Habló con doña Inés, con la panadera, con las viudas. Les contó la verdad. Les habló del jardín, de los nombres de los hijos muertos, de la bondad del hombre que todos temían, y ocurrió el milagro. Las mujeres de la aldea, cansadas de los abusos de hombres como Rogelio, se levantaron. Marcharon a la estación de policía. Doña Inés llevaba una olla de sopa para el preso. Otra llevó mantas. ¿Si él es culpable de proteger su hogar? Nosotras también, dijo doña Inés al comisario. La presión fue tal que llegó un juez regional. Al ver a la multitud de mujeres, al escuchar el testimonio de Elena y ver las marcas de abuso en la pequeña Alma, el juez desestimó los cargos. Defensa propia, dictaminó, y custodia temporal de la menor a la señora Elena. Cuando Amaru salió de la celda, el pueblo aplaudió. No todos, pero sí los suficientes. Elena corrió a abrazarlo, y Alma se unió al abrazo. Regresaron a casa como héroes de una guerra silenciosa. Pasaron los meses. La paz volvió. El jardín florecía con una violencia hermosa. Alma empezó a sonreír, aunque seguía sin hablar. Un día, llegó un paquete para Amaru. Dentro había una vieja reliquia de su tribu, enviada por un contacto lejano. Era el momento. Él tenía que ir a cerrar un ciclo en su tierra natal, lejos de allí. «Tengo que ir», escribió, «para enterrar el pasado del todo». «¿Volverás?», preguntó Elena con miedo. «Mi raíz está aquí ahora», escribió él. Se fue. Elena esperó 9 días, que parecieron 9 siglos. Cada tarde se sentaba en el porche con Alma, mirando el camino. Al 9º día, al atardecer, una silueta apareció en el horizonte. Caminaba cojeando, cansado, pero venía hacia ellas. Amaru había vuelto. Traía en sus manos semillas de un árbol gigante de su tierra. «Para plantar aquí», escribió, «para que Ical y Nelly tengan sombra en nuestro jardín». Meses después. Elena se sentía extraña. Mareos matutinos, un cansancio dulce. Fue al médico de la ciudad, esperando escuchar lo de siempre: menopausia, estrés, enfermedad. El médico salió pálido. «Elena, no sé cómo explicarlo. Es un milagro médico. Estás embarazada». Ella volvió a casa en estado de shock. Se sentó frente a Amaru y Alma. «Estoy embarazada», susurró. Amaru dejó caer la herramienta que tenía en la mano. Se acercó, puso su oreja en el vientre de ella y cerró los ojos. Lloró, esta vez de pura felicidad. Escribió en la pared: «Luz y esperanza». Alma, al verlos, abrió la boca y por primera vez en años emitió un sonido ronco pero claro: «Mamá, papá». El último domingo, plantaron el árbol gigante de las semillas de Amaru. Los 3, con las manos en la tierra. Una familia forjada no por la sangre, sino por la elección, por el dolor compartido y por el amor que, contra todo pronóstico, había florecido en la tierra más seca. Y allí, entre las flores y las cicatrices, Elena entendió que nunca había estado vacía. Solo estaba esperando la lluvia correcta. Si esta historia te tocó el alma, compártela con quien necesite saber que siempre hay esperanza.